clínico. Todos los problemas clínicos de cierto modo son raros por el hecho de ser únicos. Educar no es fácil y menos aún lo es enseñar a pensar. Enseñar a pensar supone dedicación, paciencia y utilizar las estrategias adecuadas. Se necesita una actitud reflexiva y respetuosa para que ello nos lleve a buenos resultados. Y buenos resultados serán que nosotros podamos ser capaces de desarrollar actos médicos de calidad y para ello debemos ser capaces de ejercer el razonamiento clínico. Razonamiento clínico es un proceso cognitivo que utilizan los médicos para alcanzar un diagnóstico en base a datos obtenidos de la historia clínica, de la exploración física y ocasionalmente de las pruebas complementarias. Consiste en obtener información, organizarla e interpretarla, generar hipótesis y probarlas, evaluar otras alternativas diagnósticas, descartarlas y proponer o comprobar el tratamiento. Entonces, el razonamiento clínico, en otras palabras, son los pasos que sigue un clínico para alcanzar un diagnóstico y una decisión de tratamiento. Este razonamiento clínico es la médula espinal de la práctica médica, en el que confluyen los tres saberes: conocer, hacer y el ser. Evolución de la estructura del conocimiento y estrategias disponibles para resolver problemas clínicos. El conocimiento médico es un proceso dinámico de análisis y evaluación de información. Llegar a ser un médico experto implica disponer de un cuerpo de doctrina ordenado y bien definido. Y antes de conseguirlo, se pasa por distintas etapas que se caracterizan por poseer diferentes estructuras en la organización del conocimiento y por utilizar distintas estrategias para resolver problemas clínicos. Estas etapas se podrían esquematizar de la siguiente manera. Primero tenemos al conocimiento reducido. En este periodo se dispone de pocos conocimientos y se recurre sobre todo a la adivinación o a la suposición cuando se aborda un problema diagnóstico. Conocimiento disperso. En esta etapa se poseen conocimientos limitados y poco elaborados. Por este motivo se suele emplear un razonamiento deductivo que va de la hipótesis a los datos. Conocimiento elaborado causal. En esta fase se tienen más conocimientos acerca de las enfermedades, de sus manifestaciones y de las relaciones causa-efecto. Aquí también se utiliza un razonamiento hipotético deductivo al resolver problemas clínicos, pero se establece un diagnóstico correcto más a menudo que en las etapas anteriores. El conocimiento esquematizado. Cuando el médico alcanza este nivel, ya es capaz de reconocer diferentes formas de presentación de un problema concreto. Para cada una de estas presentaciones clínicas, organiza un sistema de diferenciación en categorías, subcategorías, clases, listas de diagnósticos diferenciales, entre otros. Y por último tenemos los patrones. Debido a la experiencia acumulada, el médico ha identificado los aspectos más revelantes de las enfermedades en el esquema, lo que le capacita para el reconocimiento inmediato de estas. El razonamiento clínico cuenta con algunos elementos que son importantes para que se cumpla este proceso. Primero, el médico debe adquirir la información y obviamente un novato y un experto adquiere la información de una manera distinta, porque cada uno de estos tiene diferentes habilidades. El clínico experto va adquiriendo información de manera distinta que el novato. Ambos hacen preguntas, pero cuando se hace el interrogatorio, el médico experto pregunta menos y consigue la misma información. Los clínicos expertos requieren menos información para llegar al diagnóstico, cuando los clínicos novatos buscan un montón de información para llegar al diagnóstico correcto que incluso no llega. Razonamiento clínico experto es la consecuencia de poseer conocimientos amplios, sólidos y multidimensionales. Esta información influye la que se recoge en la anamnesis, los hallazgos de la exploración física o datos de laboratorio y técnicas de imagen, es decir, en historia clínica. En el segundo paso,
tenemos que representar el problema y es tratar de reducir toda la presentación clínica a sus partes más fundamentales, por el cual también es conocido como concepto inicial. La caracterización del problema de este modo facilita la recuperación de información pertinente de la memoria, lo que obviamente el médico novato hace con más dificultad. En el tercer paso tenemos la generación de hipótesis diagnósticas, que son los posibles diagnósticos diferenciales con los criterios que te vas a encontrar y debes clasificarlos. Es un paso intermedio, que en ocasiones presenta dificultades para el estudiante o para el médico menos experimentado. Los principales problemas se centran en la incorrecta identificación de datos clave o en la incapacidad de generar hipótesis alternativas cuando se ha detectado una característica destacada en el caso. Además de formular hipótesis y modificarlas a medida que adquiere información adicional, el clínico evalúa simultáneamente la probabilidad del diagnóstico, la gravedad del cuadro y también la urgencia del tratamiento. Por consiguiente, el razonamiento clínico implica siempre un margen de incertidumbre y un cálculo de probabilidades. En el cuarto paso, debes identificar distintos guiones de enfermedad, como ya se ha mencionado. Los médicos expertos almacenan y recuperan el conocimiento en forma de patrones o también guiones de enfermedad, conocidos como illness script, conectados con las representaciones de problema que han elaborado. En el quinto paso, el clínico diagnostica y decide cuándo instaurar o no el tratamiento. El médico, con una capacidad sólida de razonamiento diagnóstico, emplea frecuentemente múltiples calificadores semánticos para describir los hallazgos del caso problema. Estos calificadores son descriptores variados y opuestos que se usan para comparar y contrastar las hipótesis diagnósticas. ¿Cómo mejorar nuestra práctica clínica? En primer lugar, tenemos la causa común. Esta se considera en la ausencia de otras alternativas diagnósticas posibles una vez establecida una primera hipótesis inicial. La manera instintiva de establecer un diagnóstico sin considerar minuciosamente otras posibles alternativas se suele interpretar como un rasgo distintivo del médico experto. Desempeño profesional y la experiencia. En algunos casos permanece estable en el tiempo y en otros puede disminuir. Se ha considerado a Erickson y la automatización del proceso clínico, debido a que los verdaderos expertos conservan la capacidad de reflexionar y modifican su manera de actuar. Es muy importante que para mejorar nuestra práctica clínica debemos organizar el conocimiento de forma clínicamente útil, la reflexión sobre la propia experiencia, las segundas opiniones y los análisis de decisiones, y el feedback inmediato. Se ha demostrado como una forma eficaz de disminuir los errores y adquirir un desempeño experto, porque es evidente que, para aprender de los errores, lo primero es ser consciente de ello. Conclusiones. Probablemente la mejor estrategia para enseñar razonamiento clínico es exponer al estudiante, tutorizado por un médico experimentado, a múltiples ejemplos, tanto exitosos como incorrectos en el proceso de razonamiento. La información necesaria para abordar problemas clínicos debe adquirirse y organizarse de forma que sean fácilmente accesibles y pueda aplicarse en la resolución del problema clínico. Según el nivel de experiencia, la recuperación de esta información y su procesamiento pueden hacerse de una forma intuitiva y automatizada. La información aportada por diferentes ámbitos de conocimiento, ciencias cognitivas, teoría de la toma de decisiones, inteligencia artificial, permite mejorar en la identificación de errores y perfeccionar la calidad de nuestros diagnósticos y decisiones clínicas. Por último, solo después de que el alumno establezca conexiones entre sus conocimientos y pacientes concretos, podrá finalmente establecer vínculos sólidos entre la teoría aprendida y almacenada en su memoria y las presentaciones clínicas de problemas. Por eso, los docentes utilizan diversas estrategias para estimular el desarrollo de habilidades
de razonamiento clínico. En el caso número 2 habla de lo que es la generación de hipótesis por un experto. El razonamiento clínico de los expertos es a través de patrones que van a ser reflejados al momento de realizar un interrogatorio y a su vez el examen físico, es decir, en general la evaluación del paciente. Esto permite generar las hipótesis necesarias y a su vez de manera breve y más acertada. ¿Por qué? Porque el experto formula un esquema inductivo. Los patrones de evolución que se vio en este paciente, primero que tenemos un paciente chino que acudió por parecias en brazos y piernas hace unas 10 a 12 horas. Aquí es importante destacar que afectan a los 4 miembros, tanto los superiores y los inferiores, y es de comienzo reciente. También menciona que ha tenido episodios similares, pero este comienzo fue después de ingerir una cena compuesta de arroz, carne de cerdo y 2 botellas de cerveza. Hay que notar que esta cena es rico en hidratos de carbono. En la noche tuvo ligera paresia y en la mañana sigue teniendo problemas al momento de levantarse de la cama porque no podía andar. Estos síntomas hay que recalcar que fueron progresivos. Es importante mencionar que nuestro paciente no tiene antecedentes patológicos personales ni familiares. El paciente presenta ansiedad, adelgazamiento durante los 6 meses a pesar de tener un buen apetito y el tacto se halla caliente y sudoroso. La presión arterial ligeramente aumentada de 142 a 70 milímetros de mercurio. También presenta una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca está elevada y la glándula tiroides es palpable. Los reflejos tendinosos profundos están disminuidos en las extremidades. Para tener patrones en el diagnóstico se realiza pruebas de laboratorio y se observa el valor de potasio sérico en cantidades bajas, lo que indica que en un paciente chino con parecias musculares e hipopotasemia podríamos estar hablando de una parálisis periódica hipopotasémica. Y se descarta de igual forma el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing porque el paciente no refiere antecedentes patológicos personales y familiares. Por la clínica de un paciente chino con parecias, sus síntomas son progresivos, frecuencia elevada, la glándula tiroides es palpable, el médico de cabecera con sospecha de una parálisis periódica con tirocoxicosis, por lo que al día siguiente realiza otras pruebas de laboratorio y se refleja el coeficiente de fijación muy elevado, y esto indica que la concentración sérica de globulina para la unión de las tirocoxinas es baja, y se confirma el diagnóstico clínico de parálisis periódica hipopotasémica con tirocoxicosis. El manejo de este paciente se debe tratar la tirocoxicosis y a su vez al paciente mencionarle que debe evitar el ejercicio físico intenso y a su vez las comidas ricas en hidratos de carbono para evitar así los episodios de parecias. El clínico llega a esta conclusión que era un trastorno metabólico porque el médico es endocrinólogo y está familiarizado con estos síndromes infrecuentes, manejándose más por la clínica que por los exámenes complementarios, organizando un sistema de diferenciación y a su vez aspectos más relevantes del interrogatorio, formulando menos preguntas y dando con el diagnóstico correcto de manera más rápida. Y en segundo, la clínica hizo que el médico genere patrones asociativos debido a su experiencia y pueda encaminar su diagnóstico y manejo.